changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Este auto pequeño pues debe tener la característica de ser seguro, ser eléctrico. Trump insiste que Canadá debería formar parte de Estados Unidos. De Querétaro van a salir 2 trenes hacia el norte. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? 2025, un año decisivo para México. Con la llegada del año nuevo, todo mundo tenemos propósitos con los cuales esperamos que nuestra vida tenga cambios para bien. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que eso no solamente pasa a nivel personal, sino que también puede pasar a nivel país? Y es que es verdad que todos queremos un México libre, soberano, independiente, un país que le vaya bien, que tenga una historia, que tenga un futuro prometedor para nuestras próximas generaciones. Sin embargo, no podemos olvidar y no podemos dejar pasar por alto que el destino y el futuro de México está íntimamente ligado al futuro y el destino de los Estados Unidos. Es así como China, por ejemplo, está volteando a ver lo que hace Estados Unidos para conocer cómo va a tener que moverse en los próximos años. El caso de Rusia con la guerra que tiene en Ucrania, también el tema de Europa, tenemos el tema de Panamá, Groenlandia, etcétera. Es así como muchos países están volteando a ver a Estados Unidos para conocer cómo tienen que actuar en los próximos años, y déjame decirte que México no es la excepción. Es por eso que el día de hoy dedicaremos el video para analizar cómo será el año de 2025 para México, cuáles aspectos de la vida del país tendrá que ver para mejorar y llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para que de esta forma el destino y el futuro de México no sea tan afectado, ya que curiosamente comienza el mandato de la presidenta Sheinbaum, su primer año como presidenta, y también comenzaría lo que es el segundo mandato del presidente Trump. Y no podemos olvidar que al menos en la zona de Norteamérica acaba de renunciar el primer ministro de Canadá, con lo cual la presidenta de México se queda sola contra Trump. Así que precisamente este año podría ser un punto de inflexión, ya sea para bien, para crecimiento o para mantenernos hacia la baja. ¿Listos? Comenzamos. Número 1, efecto Trump. Y es que no podemos dejar pasar por alto que aún no llega a tomar la presidencia. Pareciera que él ya es el presidente. Sin embargo, aunque aún no ha llegado, ya tenemos el tema de Groenlandia, tenemos el tema del canal de Panamá, tenemos el tema de que ahora se quiere apoderar del nombre del Golfo de México, lo quiere llamar el Golfo de América. Tenemos el tema de Europa, que está expectante para saber y conocer si Estados Unidos los va a seguir protegiendo. Tenemos el tema de Rusia con Ucrania, tenemos el tema de China, tenemos el tema de Medio Oriente. En ese aspecto, el mundo ha cambiado en las últimas semanas, en el último mes, y eso que aún Trump ni siquiera toma posesión del poder en los Estados Unidos. Y es que, como todos sabemos, apenas este 6 de enero del año 2025, el primer ministro de Canadá renunció a su puesto, y no solamente eso, sino como líder del Partido Liberal de Canadá. La dimisión de Trudeau este 6 de enero llega luego de que haya crecido la falta de confianza en él dentro de su mismo partido, ya que lo consideran en desventaja para las elecciones del próximo octubre. Deja a Canadá en una incertidumbre política en un momento especialmente complicado. Primero porque el Partido Liberal, al que pertenece Trudeau, ha perdido fuerza y aliados clave como el NDP, o Nuevo Partido Democrático, que durante los últimos 2 años y medio había colaborado con el gobierno de los liberales. Sin embargo, tenemos que recordar las palabras que le dijo el primer ministro de Canadá a la presidenta de México, justamente cuando se ven en el G20. As we look to deepen our relationship, we'll obviously talk about the new American president and some of the work we're going to do together around that. Sin embargo, eso no pasó, pues como todos nos dimos cuenta, el primer ministro de Canadá, con toda la presión que tenía encima y que ya no tenía el apoyo de su partido, en este momento termina por dimitir. Lo que acaba de pasar también va a tener una repercusión con lo que tenemos en México, y esto te lo voy a decir en palabras sencillas. Hasta hace algunos años, los 3 presidentes de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, pertenecían a un mismo bloque ideológico, es decir, los 3 países pertenecían a lo que podríamos llamar una izquierda, en algunos casos más radical que en otra, pero los 3 estaban alineados, por así decirlo, y eso les permitió trabajar de forma conjunta. Es por eso precisamente que en los últimos años vimos como el comercio en América del Norte se disparó, la zona creció, y todo ello. Sin embargo, a la llegada de Donald Trump al poder, esto hace y marca una pauta. ¿Por qué les digo esto? Porque Trump no es un partido de izquierda, sino de derecha, y en este caso le podríamos llamar una ultraderecha. Por otro lado, en el caso de Canadá era un partido liberal de izquierda, pero esto podría marcar la pauta para que ahora que el primer ministro deja su puesto y ahora ingrese un presidente, un político, un primer ministro de
ideología ultraderecha más alineado con lo que tenemos en Estados Unidos, con lo cual aquí viene el punto interesante para México, y estamos hablando de que México se quedaría solo como un país de izquierda, y en ese aspecto la renuncia o dimisión del primer ministro de Canadá podría afectar a México en los próximos años, ya que una vez de que llegue Trump habrá que ver ahora quién va a ser el próximo primer ministro de Canadá y si este primer ministro de Canadá se va a aliar con México o por lado contrario va a aliarse con Estados Unidos, y con estos dos países alineados van a comenzar a atacar en ese aspecto geopolíticamente a México, diciéndole lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer y presionando a México para que Estados Unidos y Canadá se salgan con la suya. Y es que hasta este punto habría que ver cómo reacciona el gobierno mexicano, ya que en ocasiones pasadas, como en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en ese punto ya le dio lo que quería el presidente Trump, pues en ese entonces blindó la frontera sur de Estados Unidos de forma gratuita, pero siguió obteniendo los beneficios del comercio con Estados Unidos, a tal grado de que se convirtió en su mayor socio comercial en solamente unos años, por lo que podemos ver que querer agarrar al toro por los cuernos, pues quizás de hecho no sea la decisión más acertada, ya que nos guste o no, la economía mexicana depende de la estadounidense, es decir, si Canadá o Europa no pueden defenderse de Estados Unidos, lastimosamente México tampoco tiene la capacidad de ponerle un alto en seco a Estados Unidos, ya que esto, como debes de saber, no solamente se queda en Norteamérica, sino que también ha llegado a muchas latitudes del mundo, como por ejemplo Centroamérica. Hace unos días vimos como el presidente de Panamá decía que no había chinos en el canal de Panamá, pero a la par salían videos e información donde se ponían en evidencia que los chinos estaban financiando puertos en Panamá, todo esto para controlar las rutas marítimas en este país. Ahí vimos como un pequeño país le plantó cara a Trump, donde dijo el presidente que el canal era de los panameños, pero esto parece no quedarse ahí, pues ahora otro país de Centroamérica ha acaparado la atención al hacerle frente a los Estados Unidos, y estamos hablando de Honduras. Esto cuando justamente la presidenta Xiomara Castro salió a decir que si Estados Unidos quiere deportar a todos los hondureños, entonces Honduras se plantearía la opción de sacar de su país las bases militares estadounidenses que hay en su territorio. Que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio. Así que hasta este punto, tú dime en la parte de los comentarios qué crees que haga el gobierno de México ante los embates del presidente Trump a inicio de año. ¿Crees que confronte a los Estados Unidos o que al igual que Canadá se alinee al modelo Trump? Número 2. Economía. No podemos dejar pasar por alto que uno de los rubros y uno de los sectores más afectados en el último año, al menos hablando en el año de 2024, ha sido precisamente el tema económico. De hecho, en México nos habíamos acostumbrado a que la economía de México iba creciendo paulatinamente año con año. Esto con un crecimiento del PIB de 3%, 3.5%, y esto a su vez hacía que el país se fuera posicionando como una de las máximas potencias económicas de todo el planeta, lo cual nos daba a entender que México iba por un muy buen camino económicamente hablando. Sin embargo, las noticias buenas se comenzaron a desacelerar el año pasado, es decir, el año 2024, cuando justamente comenzamos a ver la depreciación del superpeso, como era conocido, el cual pasó de 16 a 20, 21 pesos. Después tuvimos las elecciones, eso también golpeó al peso, golpeó a la economía, y más tarde el último golpe lo tuvimos precisamente en noviembre, cuando nos enteramos de que Trump iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no acabó ahí, pues inmediatamente después comenzó con los embates contra México, y esto obviamente hizo y movió toda la turbulencia en México, al hacer que muchos inversionistas también decidieran sacar su capital de México, o en el caso de algunas empresas decidieran pausar las inversiones en nuestro país, como es el caso de la Gigafactory de Tesla, esto precisamente que se iba a hacer en Monterrey, pero ahora se habla que se va a llevar a Texas. Y es que en este punto el tema económico, al menos en el año de 2025, no parece ser tan alentador como lo tuvimos en el año de 2023, es decir, tenemos un inicio de año un poco más complejo y más complicado que en otros años que hemos tenido anteriormente. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el año de 2023 la economía mexicana llegó a los 1.8 billones de dólares, es decir, en ese entonces habíamos tenido un crecimiento del 3.5% en la economía mexicana, lo cual había hecho que superáramos a países como España, Australia, Corea del Sur, etcétera, y que nos acercara cada vez más a ese tan ansiado top 10 mundial. Sin embargo, ese crecimiento se desaceleró a solamente 1.5% según analistas para este 2024, y es que esto, aunque no son
son cifras oficiales, significaría en caso de ser cierto que solamente la economía de México pasaría de 1.8 a 1.81 billones de dólares, lo que por el momento aún nos mantendría en esos puestos número 12 mundial, pero con riesgo de descender ante España con 1.6 billones de dólares en 2023, pero con un crecimiento del 3% anual aproximado, o de Corea con un PIB de 1.71 billones con un crecimiento de 2.5% aproximado, o Australia con 1.73 billones de dólares y un crecimiento aproximado de 1% anual, por lo que de seguir con esa tendencia de bajo crecimiento, México terminaría por descender en el ranking mundial de máximas economías del orbe en lugar de subir. Pero como dice el dicho que es mejor prevenir que lamentar, por parte del gobierno nacional se pretende impulsar la economía interna, es decir, impulsar las empresas y fábricas de productos mexicanos, mientras se fortalece el mercado interno, esto para evitar depender tanto de las mercancías externas, siendo un modelo más parecido al proteccionismo mexicano de antes de los 80s. El mundo ha cambiado en el sentido de que durante todo el periodo neoliberal la visión era la globalización. Entonces no importaba dónde se fabricaran las cosas, había que traerlas de los lugares donde se producían más barato, como los ferrocarriles de pasajeros, o como la producción de fertilizantes, o como petroquímicas, que dejaron de producirse en México porque eran más baratos producirlos en el exterior. Entonces, ¿qué visión tenemos nosotros? Tenemos la visión del Plan México. Esto, como era de esperarse, extinguió parte de las empresas y fábricas mexicanas, acelerando la importación de mercancías de otros países como por ejemplo China. Es por eso que también otra medida que se publicó recientemente es la imposición de aranceles a mercancías chinas mediante plataformas como por ejemplo Shein o Temu, las cuales son mercancías que se fabrican en China a gran volumen, lo cual las hacía más baratas que las mexicanas. Por si fuera poco, estaban exentas de impuestos, por lo cual obviamente salían mucho más baratas que las mercancías nacionales. Y es que según palabras del mismo gobierno, el hecho de haber hecho esto de elevar los aranceles al 19% no es tanto para las personas que compraban un regalo de 1,000 pesos o lo que sea de $50, sino que había algunas personas que lo que hacían es de que mandaban a comprar mucha mercancía de estos países con esas plataformas de Shein, Temu, Alibaba, etcétera, las traían al país, no pagaban el impuesto del ingreso y con eso hacían que sus mercancías fueran más baratas que las de las mercancías que ya se encontraban en el país. Pero lo que detectamos pues es que se estaban utilizando en realidad para traer y después vender en México, y eso pues requiere pagar impuestos. ¿No lo sabías? A partir de ayer, 1 de enero, entró en vigor reglas generales de comercio exterior, las cuales habla que se va a pagar el 19% de impuestos, aclarando que las mercancías que se importen de Estados Unidos o Canadá tienen $50 libres de impuestos. Inclusión, anteriormente si tu mercancía costaba menos de $50, incluyendo valor del producto y envío, no pagabas impuestos, por eso se declaraba menos en la factura para evadirlo. Los pecadores ahora sí se pagarán impuestos para todo. Así que como puedes darte cuenta, en efecto, esta es una medida para contrarrestar la llegada masiva de mercancías no solamente de China, sino de cualquier otro país como Japón, favoreciendo la llegada de mercancías de Canadá y Estados Unidos por el TEMEC. Así que habrá que ver si esta medida ayudará a reducir la llegada de productos chinos a nuestro país, aunque habrá que ver también qué pasa con todas las tiendas chinas que hay por todo el país, las cuales están llenas de todo tipo de mercancías chinas y que, como dato curioso, debes de saber que no solamente hay en México, sino en toda Latinoamérica e incluso, según me enteré en los comentarios de ustedes, también hay en Canadá y Estados Unidos. Ubicado en el corazón del centro de Flushing, en Queens, Nueva York. Llamado Tengram, consta de 275,000 pies cuadrados. 88 Marketplace in Chinatown is one of the largest Chinese supermarkets in the United States. It's nearly twice the size of an average supermarket and is packed with imported international products. Welcome to Pacific Mall. This is the largest Chinese mall, the largest Asian mall in North America. Today we're in Scarborough to check out one of, if not the largest Chinese supermarkets in the GTA. I've never seen a snack section this big, and they've got some crazy deals like this 2 for $3 matcha Kit Kat boxes, which are unheard of. Y es que hasta este punto les he de confesar que yo pensé que esto era algo que solamente pasaba en México, que nos estaban solamente a nosotros como mexicanos invadiendo las tiendas chinas. Sin embargo, una vez de que me pongo a investigar me doy cuenta de que esto está pasando prácticamente en toda Latinoamérica y no sé si en todo el mundo, pero en toda América al menos sí, porque si tú checas videos de Perú te vas a dar cuenta de que hay megatiendas chinas, lo mismo vas a ver en países como Argentina, Brasil, lo vas a ver en Centroamérica con la llegada de tiendas, por ejemplo, a El Salvador. ¿Aún no conoces a la importadora más completa de todo Centro de Lima? Pues yo te digo que es la Import. Precio de fábrica, venta por mayor y menor, donde encontrarás un montón de productos para que te puedas llevar a tu hogar o negocio. El bazar chino más grande del país se llama DDD2. Hay sucursales en Buenos Aires, pero nosotros fuimos a la de Córdoba y te mostramos todo lo que podés encontrar. Maior mercado chinês de São Paulo. O que tem de diferente? Uma seleção gigante de salgadinhos importados da China, sabores bem diferentes. Por exemplo, tem uma Lay's. Finalmente llegó El Salvador China Depot, la megatienda de productos al por mayor más grande de todo El Salvador. Chicos, hoy les voy a dar un tourcito para que vean todo lo que pueden encontrar acá. Sin embargo, algo que yo nunca me hubiera imaginado es que también estuvieran en Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo es que en Estados Unidos y en Canadá también estas tiendas logran estar surtidas al 100%?
tiendas completamente llenas. Sin embargo, nos dicen que el problema es México, aunque quizás el problema realmente sea otro. Quizás tengamos que ver el problema de raíz. Y es que incluso todos sabemos que el tema de las mercancías chinas no se limita a baratijas que tú vas y compras algo para el baño, etcétera, sino que esto ya es algo muchísimo más amplio. Es decir, actualmente podemos ver la expansión del mercado chino. Eso que vimos con Estados Unidos hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando justamente todos los productos de Estados Unidos llegaban a todas las partes del mundo. Esa expansión que tuvo los Estados Unidos después de la Guerra Mundial y que hizo que Estados Unidos se convirtiera en la primer potencia o superpotencia mundial, eso justamente es algo que estamos viendo ahora con China. Y es que ahora todos sabemos de que no nos limitamos a las mercancías chinas, sino que ahora también tenemos, por ejemplo, en el tema tecnológico. Ahora las tablets, los celulares, las cosas más tecnológicas ya no vienen de Estados Unidos, sino que vienen de China. En ese aspecto estamos viendo cómo en China están más adelantados que en Occidente. Y es que justamente quería llegar a este punto porque no estamos hablando nada más de mercancías baratas, sino que estamos hablando incluso de tecnología o de autos chinos, los cuales estamos viendo en los últimos años que se apoderan y llegan masivamente al mercado mexicano y de toda Latinoamérica. Siguen y siguen llegando más marcas de autos chinos a México. La última es esta Dongfeng. Se dice la número 25 de todo el espectro de las que han llegado en los últimos 2 años. La número 25 Dongfeng con este tipo de vehículos. Una nueva marca ha llegado a México. Y ojo con los precios que viene con todo. Justo ayer acaba de llegar una de las marcas más duras en cuanto a ventas sobre autos chinos se refiere. Y es que incluso hace 4 meses, antes de que llegara la presidenta Sheinbaum al poder y antes de que se anunciara la creación de un auto mexicano, les comenté la necesidad de nuestro país de fabricar nuestros propios vehículos, porque nuestro mercado es muy grande y todos esos países nos sacan beneficio, pero nosotros no le vendemos a ningún país vehículos. Países similares a México e incluso con economías más pequeñas tienen marcas mundiales de autos y no es posible que México no tenga su propia marca de vehículos. De hecho, en ese entonces les comenté cómo México podría apostar por un auto barato y para el pueblo para arrancar y de ahí posteriormente ir ganando terreno con modelos más refinados, toda vez que México es el 7º país que más carros fabrica en el mundo y es increíble que no tenga ni una sola marca propia de vehículos. Por ejemplo, Corea del Sur tiene a Kia y nos vende mucho. También tiene empresas como por ejemplo LG y nos vende muchas pantallas y celulares. España tuvo en su momento a SEAT, incluso Suecia tiene la marca de autos Koenigsegg, cuya economía es de 600,000 millones de dólares, es decir, la tercera parte de la mexicana, y con solamente 11 millones de habitantes tiene una de las marcas de superdeportivos más importantes del mundo. Y es que por un lado fabricar es un buen negocio porque deja trabajos para el país, pero yo te pregunto, ¿qué es mejor negocio? ¿Ser el dueño de la fábrica o el trabajador de la fábrica? Es verdad que muchas ensambladoras están en México y dan muchos empleos, pero también es cierto que nada es gratis, porque un gran porcentaje de los autos producidos aquí en México son vendidos en este mismo país, dejando ganancias a los dueños de las marcas. Un claro ejemplo son Jetas, Bochos, Surus o Chevys, incluso el Versa, que se ha vendido por millones de unidades, lo que ha ayudado a crear grandes empresas multinacionales con ganancias enormes. Y justamente después de todo esto se dio el anuncio del carro mexicano, y hoy ya sabemos detalles importantes. Su nombre será Olinia, habrá 3 modelos, serán eléctricos, el primero de ellos será de uso personal como los que ya se fabrican en China o la India, el segundo será un auto similar pero para más pasajeros, y el tercero será para fines de distribución de mercancías. Y aunque estos no son modelos finales, lo que sí ha llamado la atención de su servidor y de miles de personas es justamente el precio, al estar entre 90,000 y 150,000 pesos mexicanos dependiendo el modelo, por lo que de ser una realidad este precio, de contar con un modelo que llame la atención, que sea fabricado en México y que aunque sea de precio bajo sea 100% confiable y de buena calidad, muy seguramente a partir del año de 2026 millones de mexicanos estarían inundando las calles de nuestro país con este vehículo justo en el año del mundial a celebrarse en México. Este auto pequeño pues debe tener la característica de ser seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos. Un producto para los jóvenes que requieren un vehículo, las madres que llevan a sus hijos a la escuela, para las muchas personas que actualmente recurren a la compra de una motocicleta como vehículo de transporte personal. Olinia será la primera armadora mexicana de mini vehículos desarrollados por ingeniería mexicana. Olinia ofrecerá una opción de movilidad urbana segura, eficiente, sustentable y al alcance de millones de mexicanos y mexicanas. Tendrá un precio estimado de entre los 90 y los 150,000 pesos dependiendo del modelo. Sin embargo, como siempre, no todos son buenas noticias porque ahora habrá que ver cómo se administra esta nueva empresa Olinia que se encargará de hacer vehículos eléctricos en México, porque no podemos olvidar que esto ya lo hemos visto, empresas que son creadas por el Estado y para
para el Estado para beneficio del país. Sin embargo, que después de algunas décadas muestran, curiosamente, de que hay pérdidas, de que estas empresas no están generando dinero, e incluso el tema de los ferrocarriles, que en su momento se decía que ya no generaban dinero, que solamente estaban generando pérdidas, y esto solamente hizo que se vendieran esos ferrocarriles a la inversión privada. Otro de los ejemplos más recientes que tenemos es justamente el tema de Pemex. A pesar de que le vende gasolina a casi todo el país, de que extrae petróleo prácticamente gratis, algo muy curioso es ver cómo esta empresa maneja pérdidas en las últimas décadas. Y es que este, al parecer, es uno de los grandes problemas que tenemos en México y a los cuales le tenemos que dar solución, porque justamente en últimos días también se dio el anuncio de que Mexicana de Aviación había recortado las rutas a las cuales estaba llegando, a lo cual la presidenta explicó que esto era por un reajuste, es decir, estaban viendo cuáles rutas sí tenían pasajeros, estas las iban a continuar, mientras que aquellas en las cuales no hubiera en efecto muchísimos pasajeros, por obvias razones y porque también esos aviones eran rentados, pues lo que iban a hacer era un reajuste como cualquier empresa lo haría. Están haciendo una revisión, algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta, van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Así que ahora que sí ya tienes todo el panorama de lo que podemos ver en el año de 2025 en el sector económico, ¿tú cómo crees que nos vaya a ir en el año de 2025? ¿Crees que en efecto los analistas que mencionan que vamos a tener un crecimiento del 1% para este año estén en lo cierto o se están equivocando? ¿Cómo crees que la economía mexicana pueda crecer aún más? Y punto más importante aún, ¿cómo crees que vaya a ser la economía de México, el peso mexicano, cuando justamente llegue el presidente Trump en solamente 10 días? Te leo en los comentarios. Y hasta este punto, otro de los temas interesantes que a muchos de nosotros nos atañe, que muchos de nosotros estamos pensando qué va a pasar con este tema, es justamente la infraestructura. Y tú te estarás preguntando por qué. Pues cabe señalar que la infraestructura, la construcción de mega obras en los países, esto es usado por muchos países y superpotencias para incrementar su Producto Interno Bruto, para impulsar su economía. De hecho, no podemos olvidar que, por ejemplo, Estados Unidos, cuando tuvo su boom, cuando prácticamente tenía muchísimo dinero, se dedicó a construir carreteras, edificios, rascacielos, todo tipo de mega obras hidroeléctricas, etcétera, y con esto lo que hizo es que obviamente la economía de los Estados Unidos se impulsara y se revolucionara, y esto a su vez es una forma rápida de impulsar la economía de un país. En ese aspecto lo que hacen es que las ganancias las reinviertan en infraestructura, piden préstamos y hacen nuevas obras, y esto a su vez hace que la economía siga funcionando. Pues déjame decirte que eso es justamente uno de los planes que también tiene el gobierno de México, al menos en este año, para propiamente continuar con la infraestructura que tenemos. Y es que no podemos olvidar que justamente la presidenta, cuando inició su periodo, ella misma dijo que se iba a dedicar los primeros meses o el primer año para terminar las obras del expresidente Obrador, pero que una vez de que estas estuvieran completas, ella se iba a dedicar a comenzar las obras de su gestión, en este caso más de 3,000 kilómetros de trenes, entre muchas otras obras que tenemos, y las cuales ya van a comenzar algunas este año de 2025. Y es que, siendo más precisos, estas comenzarán en abril de este año, comenzando con el tren de Laifa a Pachuca y también el tren de la Ciudad de México a Querétaro, y posteriormente tendremos otros dos ramales que van hacia el norte. El año 2025 promete ser histórico para la infraestructura mexicana, con la inauguración de 5 proyectos emblemáticos que marcarán un antes y un después en el desarrollo del país. Pues va a haber un tren de México a Pachuca. Va a haber otro también de México a Querétaro, que también pasa por una parte de Hidalgo. De Querétaro van a salir 2 trenes hacia el norte, uno hacia Nuevo Laredo y otro hacia Nogales. Pues según datos del gobierno de México, nos mencionan que tendrá una inversión de 157,000 millones de pesos, generando 70,000 empleos directos y 140,000 indirectos. Además de que también se comenzará la licitación de obras para este año, como por ejemplo el tren Querétaro-Irapuato, el de Saltillo a Nuevo Laredo y de la primer flota de trenes. También debes de saber que en el ramo de los trenes, este año se comenzaría la transformación del tren de pasajeros del Tren Maya a tren de carga, mientras que el tramo comercial de Palenque a Chetumal del Tren Maya se aperturará en diciembre de este año. Así que tú ponme en la parte de los comentarios qué obras crees que sean las más importantes y necesarias para México en los próximos años. Número 3, inseguridad. Otro de los temas que no podemos dejar pasar por alto y que lastimosamente cuando se habla de México en el extranjero siempre se habla de inseguridad, y es que este es un tema que realmente se le tiene que dar solución en próximos años, porque cabe mencionar, y es que ahora ya no solamente tenemos el tema del crimen organizado, el cual se dedica a la venta de sustancias ilícitas, sino que ahora también el tema de la inseguridad a las personas en la calle, al transporte público, etcétera, se han incrementado en los últimos años.
De hecho, según una encuesta realizada por Infobae a nivel nacional, el 58.6% de los encuestados en México consideraba que vive en una zona insegura, destacando ciudades como por ejemplo Tapachula con 91.9% de sus encuestados, Naucalpan con 88%, Ecatepec con 87% o Irapuato con 86.4%, lo cual de hecho debe ser muy similar en muchas ciudades de México. Por ejemplo, si yo te preguntara si tú crees que tu ciudad es segura o insegura, ¿qué me dirías? Y es que lastimosamente no solamente hablamos del crimen organizado que Estados Unidos le reclama a México por la venta de sustancias ilícitas, sino que ahora cada vez es más común que abres un negocio y llegan a cobrarte derecho de piso. Ahora incluso ya no puedes comprarte tranquilamente un buen teléfono o un buen carro por temor a que te lo roben. Incluso según un estudio del INEGI reveló que en el año de 2023 en 10.6 millones de hogares en México, al menos uno de sus integrantes había sido víctima de algún delito. También arrojó datos como que hubo al menos 23 millones de víctimas, y de hecho aquí el tema de la igualdad de género es una realidad, pues uno pensaría que solamente los hombres recurren a realizar delitos, pero la tasa de prevalencia arrojó que 23.817 fueron hombres, pero 22.903 fueron mujeres, por lo que en el tema de maldad el género no parece importar. También los estados más inseguros serían el Estado de México, Aguascalientes y Ciudad de México, esto también impulsado por su mayor población. Entre los delitos más recurrentes fueron el fraude, el robo en la calle o transporte público y la extorsión en tercer lugar, por lo que este tema ciertamente es uno de los que la población anhela que se le dé solución. El problema es que esa mala imagen del país se exporta a todos los demás países, y es por ello que en el colectivo mundial se llega a pensar que todos en México somos personas malas que nos dedicamos a delinquir. Pero algo que llamó la atención en últimos días fue un reportaje del The New York Times. Esto al mostrar un reportaje donde decían que en una cocina simple sin mayor protección y solamente utilizando cubrebocas de tela se fabricaba fentanilo, a lo cual el gobierno mexicano salió a desmentir esta nota en la mañanera, mostrando con fundamento científico que es imposible crear estas sustancias en esas condiciones. ¿Por qué no es creíble el reportaje del New York Times con bases científicas? Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa, donde asegura que 2 de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán. Luego de sufrir una sobredosis de fentanilo al procesar un cargamento de drogas. Como vemos, pocos segundos después de exponerse a la peligrosa sustancia, la gente se desplomó en el suelo. Así que como puedes darte cuenta, el gobierno actual no tiene un panorama a favor, sino todo lo contrario. Tendrá que trabajar arduamente en varios frentes, ya no solamente contra el presidente de Estados Unidos, sino también contra un sector de la población mexicana que se dedica a actividades ilegales, tanto en el ramo del crimen organizado como el crimen que afecta a la clase trabajadora, las cuales son asaltadas y despojadas de lo que tanto les costó ganarse o simplemente les quitan sus ganancias por trabajar honradamente. Así que tú ponme la parte de los comentarios si alguna vez has sido víctima de algún robo o has visto alguno y cómo crees que se podría solucionar este grave problema en nuestro país. Y así llegamos al punto número 4 y estamos hablando del cambio de régimen. Debemos de entender que posiblemente tengamos un cambio de régimen y de mentalidad en solamente 10 días, es decir, hasta hace algunos años el tema de la igualdad de género, de las personas, del cambio de sexo, etcétera, era algo recurrente y que incluso se impulsaba desde la parte del gobierno. Y esto nos dejaba solamente algunos presidentes los cuales estaban en contra, como por ejemplo Bukele, Milei, etcétera. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump veremos un tema interesante y este será el cambio de la mentalidad, pues en este caso cada vez son más los presidentes conservadores que llegan al poder y esto solamente alentará a que otros países como por ejemplo Canadá cada vez se vayan inclinando más por un gobierno conservador y esto nos llevará a que veamos algunos cambios por ejemplo en Estados Unidos en el sector educativo. Trump no quiere que se hable más de género y diversidad sexual. Prometió que les quitará financiamiento a las escuelas que enseñan sobre temas LGBTQ+. Además que echaría para atrás las protecciones que ya existen para estudiantes transgénero, como la posibilidad de participar en deportes o ir al baño que corresponde con su identidad. Así que hasta este punto habrá que ver cómo se posiciona y cómo se acopla la presidenta y el gobierno mexicano al nuevo régimen y a la nueva forma de pensar, donde algunos presidentes saldrán beneficiados como por ejemplo Milei, Giorgia Meloni o Bukele. Esto al estar alineados con Trump, pero por otro lado presidentes como Lula da Silva, Petro o Sheinbaum habrá que ver cómo se incorporan a la nueva forma de pensar, por lo que cabe una posibilidad de que el discurso del Ejecutivo Federal sea más pragmático y diplomático para evitar conflictos y roces
comerciales con el país más poderoso del planeta. México se prepara para enfrentar el impacto de la segunda presidencia de Donald Trump y Claudia Sheinbaum parece haber ajustado su brújula política. Dejando atrás su discurso confrontativo, adopta un pragmatismo que refleja una dura verdad. El bienestar de México está atado al de Estados Unidos. Y es que, como podemos darnos cuenta, el tema actualmente que México tiene no es algo sencillo. Por ejemplo, apenas hace algunos días acaba de salir el virtual presidente Trump a decir que el Golfo de México se va a dejar de llamar Golfo de México y ahora se va a llamar el Golfo de América. El Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? El nombre del Golfo de México, con toda la pena, pero es además de histórico, está registrado ante organismos internacionales que lo consideran como un referente náutico desde el siglo XVI, antes de que existiera los Estados Unidos. No podemos contestar todas las declaraciones todos los días. Si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México. Pero no nos vamos a engarzar en ese debate. Lo que vamos a hacer es proteger la relación que tenemos los dos países. Sin embargo, dato interesante es que podemos ver cómo actualmente no solamente México, sino ahora muchos países están ahora sí levantando la voz. Ya no se están dejando de los Estados Unidos como pasaba anteriormente. Tenemos el caso de Panamá, el caso de Honduras y ahora también el caso de Canadá. Incluso con algunas declaraciones de algunos políticos de Canadá, en el cual dicen que Canadá pues no va a ser el estado número 51, pero que posiblemente Wisconsin, California, algunos estados como por ejemplo Washington podrían ser parte de Canadá, ya que tienen muchísimas cosas parecidas con este país. You think we want to be the 51st state? Nah, but maybe California would like to be the 11th province. How about it? California, Oregon, Washington, you've got geography in common with us, and not only that. Así que, como puedes darte cuenta, todo parece indicar que este año va a ser muy turbulento, al menos en el inicio de año, porque vamos a ver cómo muchos países se dejan, muchos no se dejan de Estados Unidos. Estados Unidos habrá que ver qué hace justamente el presidente Trump, porque una cosa es decir que lo va a hacer y otra cosa precisamente llegar y sacar a Panamá del canal o apoderarse de la isla de Groenlandia. Ya son palabras mayores, así que habrá que ver justamente cómo reaccionan los países ante los embates de Estados Unidos. Todo esto en medio de una guerra comercial que también tiene con China, y con China apoderándose de todo el mundo, porque como ya les mencioné, México está en medio del fuego cruzado. Es decir, por un lado tiene la llegada de miles de millones de toneladas de mercancías chinas, de la llegada de marcas y ensambladoras chinas a México, y también por otro lado de que no quiere dejar de ser el máximo vendedor hacia los Estados Unidos. Así que con esto llegamos al final de este video. Si llegaste hasta este punto, te agradezco bastante que lo hayas visto. Sin embargo, antes de que te vayas de este video, me gustaría muchísimo saber tu opinión. Punto número 1, ¿tú cómo crees que le vaya a ir a México en este año de 2025? ¿Crees que vaya a ser un año muy turbulento, que México no logre crecer ni siquiera el 1%? O por otro lado, ¿tú crees que México logre pasar ese bache que tiene con Trump, logre acomodar su tema que tiene con China, logre impulsar la economía del país? ¿Y cómo crees que sea el panorama global una vez de que llegue el presidente Trump en solamente 10 días? Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. No olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como Mr. Crack. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao.